Muy buenas noches, bienvenidos a Sin Corbatas, este espacio en donde discutimos diferentes aspectos relacionados con mercados de la tecnología, temas de derecho, de mucho interés para todos los que nos acompañan. Estamos muy contentos de seguir en este proyecto. Un saludo muy especial a nuestro director Álvaro Almeida. Estamos aquí junto a Nicolás Almeida y aquí Germán Vaca para que hablemos hoy de un tema súper interesante que es el tema del mercado satelital. Así es, Germán. Saludo muy especial a todos los que nos están siguiendo. Este es un programa chévere, interesante, porque surge del mismo público que nos ha seguido. Nos dijo o nos dijeron que querían tener un programa especial sobre asuntos satelitales como tal. Debido a que se había tratado el tema de manera muy tangencial en otros programas, entonces queremos dedicar este espacio exclusivamente a temas satelitales y es por eso que nos acompaña hoy un gran experto en la materia, Alberto Reyes. Él es ingeniero, además tiene un máster en economía y una trayectoria, diría uno, prácticamente inigualable en los sectores público y privados. Entonces, bienvenido Alberto. Muchas gracias, Nicolás. Muchas gracias, Germán. Y muchas gracias también, Álvaro, por la invitación. Bueno, entremos en materia. Entonces, ¿qué es lo primero que uno tiene que tratar de entender desde un punto de vista supremamente básico en términos de tecnología satelital? ¿Eso qué es? Bueno, lo primero es decir, básicamente, qué es un satélite, ¿cierto? Tradicionalmente, nosotros, o por lo menos estas generaciones, la primera imagen que se nos viene de un satélite es cuando veíamos televisión hace 30 años, 35 años. Nos llegaban a las pantallas de los televisores, decía imagen satelital cuando veíamos algún evento deportivo o algún acontecimiento mundial. ¿La perubólica tenía que ver con eso cuando uno veía perubólica? La perubólica tenía que ver con eso porque eran platos, ¿cierto? Paraboloides, que es la figura geométrica, que recibían señales libres provenientes digamos, de la atmósfera, eran señales libres, y esas perubólicas lo que hacían eran recoger esas señales. Y esas señales, ¿de dónde provenían? Las tomaban de satélites que emitían libremente esas señales. Y eso es un solo tipo de servicio satelital. Ya más adelante, seguramente en nuestra charla, haremos alusión a los otros tipos de satelitales. Pero ese es un solo servicio, el servicio de radiodifusión por satélite, que fue el primero que Marcó mi conocimos. adolescencia, entre otras cosas. Por ahí era lo que veía podía uno ver fútbol y otros canales. Claro, y veíamos las carreras de ciclismo, Hola en los América, todo eso. 80s, y algunos vieron, por ejemplo, veían, por ejemplo, cuando nombraban a un papa, por ejemplo, algún acontecimiento mundial, cuando se casó la princesa Diana, todo ese tipo de transmisiones eran a través de satélite. Y un tipo específico de servicio satelital, que es el servicio de radiodifusión por satélite. Ok, ok. ¿Y Entonces, cómo va evolucionando eso? ¿Qué pasa después? bueno, ese ha sido como el servicio tradicional de radiodifusión eh, de lo que se denomina un satélite, ¿cierto? Que hay muchos tipos digamos, de servicios que presta un satélite. Satélite, básicamente, tenemos satélites naturales y satélites artificiales. Satélite natural para nosotros es la Luna. ¿Por qué? Porque es un cuerpo que gira alrededor de un cuerpo de masa preponderante, en este caso la Tierra, y cuyo movimiento está determinado por la fuerza gravitatoria, en el caso de la Luna, que le ejerce la Tierra. Este es satélite natural para nosotros, ¿cierto? Y todos los demás planetas pues también tienen sus propios satélites. Pero vienen también ahora los satélites artificiales, que son pues básicamente los que conocemos, ya que como habíamos dicho, nos prestaron todos esos servicios de radiodifusión que veíamos todos esos acontecimientos para nosotros. Están los satélites artificiales. Los satélites artificiales, básicamente, la denominación es la misma de un satélite natural. Es decir, es un cuerpo, en este caso elaborado o construido por el hombre, que gira alrededor de la Tierra y cuyo movimiento está determinado por la fuerza gravitatoria que ejerce la Tierra. Pero un punto interesante es por qué digamos, la fuerza gravitatoria de la Tierra no se atrae al satélite, ¿cierto? Porque Sí, ¿cómo hace para quedarse ahí? y que no se nos caiga encima de alguna forma. Porque claro, hay una fuerza contraria, que la velocidad que tiene ese satélite artificial, que hace que mantenga su órbita, ¿cierto? Su órbita es el camino que debe recorrer alrededor de la Tierra, para que mantenga su trayectoria y pues, digamos, conserve el servicio, la prestación del servicio en el espacio exterior.
Entonces ese es el satélite artificial y entre los satélites artificiales hay muchos tipos de servicios que prestan esos satélites. Están satélites para servicios militares, por supuesto, servicios para temas meteorológicos, de observación de la Tierra, de investigación. Y están los otros tipos que son los que para nosotros quizás son más allegados por el sector en el que trabajamos y son los satélites para servicios de telecomunicaciones. Ok. Entonces, la otra pregunta que uno se podría hacer es, bueno, ¿qué es un servicio, qué es un satélite de telecomunicaciones? Entonces, básicamente, Pero antes de eso, porque es que aquí hay algo que a mí me parece súper importante y es, lo voy a poner un ejemplo. Si Nicolás y yo nos creamos un satélite y lo mandamos afuera de la superficie del espacio colombiano, Llamamos a nuestro amigo Elon Musk y que nos mande el no se pierda confianza. ¿Qué tal que nosotros saquemos un satélite y lo disparamos? Y entonces no va a llegar el ministerio a decirme, ¿dónde está el permiso para usted mandar un satélite? ¿Ese espacio ahí arriba lo puede coger cualquiera? ¿O Bueno. cómo funciona eso? aquí hay dos temas que son importantes tocar. Entonces, uno es qué tipo de órbita se va a lanzar ese satélite. Okay. Y hay tres tipos de órbitas. Hay cuatro tipos de órbitas, perdón. Está la órbita altamente elíptica, que esos satélites están ubicados a una altura mayor a 36.000 kilómetros de la superficie terrestre. La otra es la órbita geoestacionaria, que son donde se ubican los satélites que digamos que conocemos tradicionalmente, que nos han prestado el servicio de de radiocomunicaciones, ¿cierto? Está la órbita MEO, que es una órbita mediana, cuyos satélites se ubican aproximadamente entre 2.000 y 8.000 kilómetros de altitud sobre la superficie de la Tierra, y los satélites LEO, que se ubican aproximadamente entre 500 y los 2.000 o 2.500, puede traslaparse dependiendo de la referencia que uno esté analizando. Y los otros, ahora últimamente hay otras órbitas que se están también ya explorando, que son la órbita B pequeña Leo, es decir, ya alturas entre 100 kilómetros y 200 o 500 kilómetros de altitud sobre la superficie terrestre. Entonces, para la pregunta de Germán, si queremos lanzar un satélite, la pregunta es ¿a qué órbita? ¿Por qué? Porque depende. Porque si la órbita es geo, ese satélite que Germán y Nicolás quieren lanzar, y seguramente Álvaro también los va a apoyar Sí, ya estamos en eso. en la filmación de ese magno evento de lanzamiento de ese satélite, se requiere tramitar un permiso previo ante la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Entonces, cada país de la Tierra, La UIT. correcto, tiene una órbita, ¿cierto? El recurso órbita de espectro, y hay que cumplir un proceso de notificación de la órbita, es decir, de la posición orbital en el espacio donde va a estar ubicado ese satélite. Además, hay que dar otra serie de información, qué servicios van a prestar, posibles interferencias, porque cada satélite tiene una huella, que es el espacio geográfico donde va a emitir su señal, ¿cierto? Entonces hay que evitar posibles interferencias con otros sistemas de telecomunicaciones. Pueden ser, por ejemplo, pueden haber interferencia con sistemas móviles, por ejemplo. Entonces, como hay que prevenir las interferencias con otras señales, es información que también se debe proveer a la Unión Internacional de Telecomunicaciones. La UIT tiene todo un seguimiento de todos esos satélites que son, digamos, lanzados y puestos en órbitas por todos los diferentes países. Tiene un registro maestro que se llama, en inglés las siglas son MIFR, que es el registro maestro de frecuencias. Entonces ahí cada país hace un registro con toda esa información y la UIT revisa esa solicitud, ese registro, la puede negar por un temas de interferencias, de solicitud de que cesen interferencias, por ejemplo, o que se mitiguen esas interferencias, o puede también aceptar ese proceso de esa solicitud satelital. Eso lo puede hacer cada Entonces, país. sí se necesita un permiso y ese permiso se tramita a través del país en el que uno esté ubicado. Correcto, de la administración respectiva. Entonces, en este caso, si Germán y Nicolás lo van a lanzar en Colombia, entonces la administración de Colombia, en este caso el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, es quien debe hacer esa solicitud ante la UIT.
La OIT la revisa y le da la respuesta a Colombia, y Colombia, el ministerio, ya le da la respuesta a Nicolás y a Germán para que ya pueda lanzar, digamos, la documentación Pero eso es para el orden geo, para el satélite GEO, correcto, que es el geoestacionario. que es el geoestacionario. Que es el grandote el que uno se imagina, digamos, cuando uno le hablan de un satélite, que uno grandote que tiene así como las aleticas así que son como paneles solares y, ¿sí? Tal cual. Ese, Esos son los satélites GEO. que son los vieja guardia, por así decirlo. Llamémoslo los viejaguardia, exactamente. Habíamos hablado de otros tipos de órbita, la MEO y la LEO. Aquí hay una diferencia importante, y es que los satélites GEO necesitan ese registro que habíamos hablado previamente. Eso se hace por un proceso de planificación, porque esos recursos pues, son finitos, ¿cierto? Y requiere un proceso de planificación ante la UIT, ¿cierto? A diferencia de los... ¿Existe el concepto de soberanía en ese espacio de arriba? Sí. ¿Soberanía del país? Del país, correcto. Por eso cada administración tiene que enviar toda la documentación ante la UIT, correcto. Claro, hay tema de soberanía, pero obviamente el desarrollo tecnológico de los diferentes países a través de la historia ha hecho que unos países pues tengan una actividad espacial o en este caso satelital pues mayor que otra, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Ejemplo, Rusia, China, Estados Unidos, la Unión Europea pues tendrán muchas mayores solicitudes y órbitas ya en el espacio ocupadas por satélites que por ejemplo un país como Colombia o otro país, digamos, Pero de menor desarrollo. como todo puede pasar en este país, ¿podría un presidente de este país decir, es que queremos el monopolio de las órbitas GEO, MEO y LEO? Y entonces, por favor, señores rusos, señores estadounidenses, saquen sus satélites de acá. ¿Lo podría hacer? ¿O estáis dando una muy mala idea en este momento del país? Sobre todo en este momento, ¿no? Sí. Sí, más que digamos, yo enfocaría más el análisis en el sentido de si el país como tal quiere incentivar o si quiere iniciar una industria satelital. Ok. ¿Sí? Pero entonces, para complementar la respuesta anterior y enfocarnos ahora en este punto, los satélites LEO no están sujetos a la planificación de la que hablamos hace unos instantes ante la UIT. ¿Por qué? Porque hay un punto importante y es que los satélites LEO, como son básicamente comerciales, los GEO también son comerciales, por supuesto, pero los LEO no están sujetos a ese sistema o a ese procedimiento de planificación ante la UIT. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Los LEO, los satélites que están ubicados en las órbitas LEO, que son las que están de moda ahora, básicamente lo que se denomina es un proceso de primero en ser solicitado, primero en ser servido. ¿Qué quiere decir? Si una empresa es la primera en que solicita esa órbita industrial, puede ser como cuando uno pide una marca, el primero que llega a solicitar. Tiene prelación, sí. Okay. Sí, en este caso, bueno, en tema de patentes es un periodo de tiempo, pero en este caso, pues en teoría, la empresa que solicita que le sea registrado su satélite con su posición orbital, con sus características, la primera que solicita ante la administración, en este caso... Starlink. Sí, o digamos, no para hablar de Starlink, en este caso, para ir el ejemplo, Germán y Nicolás, que quieren lanzar su satélite en una órbita LEO, le dicen solicitan el registro ante Colombia, y si Colombia tiene disponible esa órbita, pues le asigna ya el satélite, la posición orbital, por ejemplo, al satélite que quieren lanzar Germán y Nicolás. Y aquí que ya llegaron varios, porque aquí pues hay varios proveedores, digamos, de servicios satelitales en Colombia. Obviamente pues el más famoso es Starlink. Uno podría decir que entonces ellos van liderando, digamos, la competencia, por así decirlo, porque fueron los que se adelantaron, pegaron primero. Sí, digamos, la industria satelital es muy intensiva en recursos de inversión y de CAPEX. ¿Por qué? Porque si uno tiene que analizar cuál es la cadena de valor para lanzar un satélite. Entonces, Germán y Nicolás que quieren lanzar un satélite tienen que tener en cuenta varios aspectos, ¿cierto? Uno es, por ejemplo, lo que se denominan las lanzaderas, que es el espacio geográfico de donde se lanza el cohete, ¿cierto? Para poner en órbita al satélite. Entonces, ¿cuál más conocemos? La más conocida quizás es el Cabo Cañaveral en la Florida, ¿cierto? Okay. Que es de la NASA, pero hay otras en todo el mundo.
¿cierto? En Guyana, aquí en Sudamérica, Guyana tiene una estación, una lanzadera espacial, ¿cierto? Esa lanzadera espacial es de la Unión Europea, por ejemplo, ¿sí? Que es la Guyana francesa. Entonces, desde la Guyana francesa, la Agencia Espacial Europea, la ESA, por las siglas en inglés, es donde tiene su lanzadera para sus satélites europeos, por ejemplo. Pero en todo el mundo hay otras lanzaderas. Australia tiene unas, China tiene lanzaderas, en Kazajistán hay otras lanzaderas, por ejemplo, que son sitios pues que ya tienen el equipamiento y todas las zonas específicas ya dotadas para el lanzamiento de los satélites, de los cohetes, ¿cierto? Que vemos, y de los cohetes que son los que transportan los Una satélites. pregunta de puro ñoño de competencia. Esas lanzaderas, ¿hay alguna regulación para que puedan compartir las lanzaderas o el que tiene las lanzaderas toma su decisión y no deja a nadie entrar? Es que es una facilidad esencial, ¿o no? Si uno habla de eso como mercado del lanzamiento de satélites, las lanzaderas serían como una facilidad esencial, pero no sé si haya regulación o cada cual maneja su No, territorio. no que yo conozca que cada lanzadera tenga su propia regulación específica, es decir, que sea considerado como una especie de monopolio, Sí, sí, sí. porque tiene una instalación esencial que no se puede ser fácilmente duplicada desde el punto de vista técnico Tal o cual. económico, que es la definición de instalación esencial, Correcto. Tal cual. ¿cierto? Lo que pasa es que obviamente eso tiene detrás de sí todas unas inversiones que han hecho equipos para el manejo de toda la lanzadera como tal, los expertos, el capital humano, y eso pues requiere inversión, altas inversiones. Entonces, eso es un aspecto de la cadena de valor, en nuestro ejemplo, que Germán y Nicolás deben tener en cuenta. Usted va por Guyana, hermano. ¿Dónde van a hacer, a quién le van a contratar el lanzamiento del cohete que además va a llevar el satélite? ¿Cierto? Lanzadera, cohete, satélite. Exactamente. Entonces, el otro punto es el cohete. Normalmente los dueños de la lanzadera no son los dueños del cohete, Ok. ¿cierto? Entonces, por ejemplo, al caso de Starlink, Starlink es una empresa que está integrada verticalmente. Entonces, ¿quién es la empresa de Starlink hace las veces de lanzadera de los cohetes? SpaceX. SpaceX, ¿cierto? Y como SpaceX, hay otras empresas. Está Arianespace, que es europea, es francesa, ¿cierto? Hay otra que se llama United Alliance, que es de Estados Unidos. Los chinos ya tienen también sus propios fabricación de cohetes. Entonces, aquí ya estamos ampliando el análisis, ¿cierto? De lanzaderas y ahora quién fabrica los cohetes. También hay empresas, por ejemplo, que proveen tecnología militar que elaboran cohetes. Es decir, por ejemplo, Northrop Grumman, que es de Estados Unidos. Northrop Grumman no solamente hace cohetes militares, sino también tiene una línea de su negocio que elabora cohetes para servicios de comunicaciones o servicios de observación de la Tierra o para proveer cohetes para fines gubernamentales, por ejemplo. Entonces tenemos las lanzaderas y tenemos la fabricación de cohetes. Fabricación de cohetes, otra industria gigante con multinacionales y que tiene detrás de sí toda una serie de integradores, empresas específicas en tecnología, microprocesadores, etcétera. Como la fabricación de un dispositivo móvil, el celular. Al caso, por ejemplo, un iPhone, Apple lo único que hace es el diseño, pero todo lo subcontrata, toda la manufactura, los chipsets, etcétera, todo subcontratado. Lo que hacen es ensamblan y tienen el dispositivo. Un cohete por las dimensiones funciona igual, ¿cierto? Todos los dispositivos técnicos son también subcontratados. Obviamente los temas de ingeniería, pues sí son de la propia empresa que son especializados. Y ya llegamos a la parte de los satélites. Entonces ya hay empresas sí ya dueñas del satélite, ¿cierto? Bien sea en órbita geoestacionaria, en la órbita mediana, que es la MEO, o en la órbita baja, que es la LEO. Y cada una tiene sus propias características técnicas y sus ventajas y desventajas y también el costo económico que eso representa, porque tener un satélite en geo, en órbita MEO o en órbita LEO. Entonces ahí ya Germán y Nicolás tienen que tener en cuenta ya entonces, los tres elementos. ¿A quién le voy a dónde voy a ir? ¿De dónde va a ¿Le lanzar? contratan Eso está lanzadera? definido, Guyana. ¿A quién le va a contratar el cohete? de Guyana no La sé. semana entrante vamos y exploramos de eso. Pero la pregunta- pregunta es, listo, son esos tres elementos básicos, digamos, para efectos de... ¿Aquí en Colombia no hay a quien tocarle la puerta en eso o si hay de pronto alguien metido en ese rollo? No, aquí tenemos las empresas que son dueñas de los satélites y nos prestan los servicios. Aquí hay dueños de satélites. En Colombia tenemos empresas internacionales que prestan los servicios satelitales. Ok. Pero aquí no se ha ¿cierto? construido nunca un satélite.
No, porque eso requiere mucha tecnología y conocimiento, capital humano intensivo, Ok. ¿cierto? Son temas de política industrial de un país, si quiere o no, como cualquier otro política industrial, si quiere meterse en una industria y qué necesita para meterse en esa Porque industria. aquí hace muchos años se pensó en comprar un satélite. Y de hecho nosotros tenemos o teníamos, no sé si todavía, pero por pertenecer a la CAN, ¿cierto? A la comunidad andina, tenemos ahí como acceso a un satélite que es de la CAN, ¿cierto? O sea, tengo entendido que es así. Nosotros tenemos acceso a una, bueno, no sé si nos puede explicar de pronto cómo funciona ahorita el tema más a profundidad, pero es como un poquito de ese servicio lo podemos utilizar nosotros como país perteneciente a la CAN. Ahí lo que venden las empresas dueñas de los satélites es capacidad satelital. Capacidad Fácil. satelital. Entonces yo, si soy un gobierno, para este caso, un gobierno de Colombia o no sé, con el otro país de la comunidad andina, Perú, Ecuador o Bolivia, pues le cedo, le vendo una capacidad satelital para las transmisiones que en este caso Colombia requiera, ¿cierto? Pero, El Consejo de Ministros. Podemos transmitirlo para Es- toda la comunidad. Perdón, se me salió. pero son temas de decisión, digamos, de decisión de política industrial de un país, ¿cierto? Que si quiere desarrollar o no su industria. A nivel mundial, sí hay muchos países, cuando usted revisa ya desde el punto de vista de política pública, como otro elemento de análisis, otro aspecto de análisis, y claro, hay muchos países donde tienen políticas orientadas a impulsar y desarrollar su sector espacial y satelital, ¿cierto? La Unión Europea tiene su propio programa. Y tienen campeones nacionales, como nos decía otro invitado que tuvimos aquí en el podcast. Ok. O sea, los países, teniendo en cuenta que tienen eso dentro de su planificación de desarrollar esa industria, tienen una empresa a la que le apuestan. No todos. Eso es una forma en la que el país quiere desarrollar u orientar su política industrial, Sí. generando un campeón nacional. Hay otros que dicen, mire, yo necesariamente no me quiero ir por esa vía de que tenga uno solo, así sea nacional, sino puedo tener varios, ¿sí? Y otros quizás orientarlo en otro sentido. ¿Qué quiero decir por eso? Con eso, por ejemplo, Australia tiene una política, pero Australia lo que quiere es fomentar, entre otros aspectos, las lanzaderas. Quiere que en Australia se masifiquen las lanzaderas. Buenísimo ese mercado. Yo no sabía que eso existía. La verdad. Es un tema muy interesante, muy complejo y con muchas aristas para analizar. Pero, por ejemplo, es un caso, ¿sí? India también tiene una política específica para el sector espacial y satelital, porque los dos no necesariamente pueden ir de la mano, pero en otras ocasiones sí, por ejemplo. Entonces, el caso de India se puede apalancar, tiene operadores privados gigantes, ¿cierto? Tiene Bharti Airtel, que es indio, y le puede decir, mire, yo le doy a usted recursos, usted es privado, pero yo le doy recursos públicos para que usted me apoye en mi política pública espacial satelital, por ejemplo. Singapur también tiene, Indonesia creo que también tiene políticas públicas, Canadá también las tiene. Y Canadá también es otro ejemplo de cooperación pública-privada. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, Canadá, a través de Intelsat, que fue un operador satelital originalmente canadiense, era privado, ya hoy día está fusionado con otra empresa. El gobierno canadiense le tiene unos subsidios de recursos para que lleve conectividad, por ejemplo, a las zonas. Canadá, pues el país por su extensión geográfica, necesita mucha conectividad en zonas rurales, ¿cierto? Sobre todo en las zonas norte, árticas. Y le dijo, yo le entrego usted recursos, millones de dólares canadienses, miles de millones de dólares canadienses, para que usted haga mis programas de conectividad rural y le entrega sus recursos. Oiga, Eso es otro ejemplo. Usted se está metiendo con un tema bastante interesante porque pues, nos está dando más o menos un panorama mundial, ¿cierto? De cómo funciona la cosa. Me gustaría pronto hacer un zoom, un enfoque en esos países que uno vio que tuvieron como su carrera espacial en cierto momento, ¿cierto? Que durante la Guerra Fría fue tan importante ese enfrentamiento. Hoy como estamos y con lo que ha pasado, el tema de Ucrania, por ejemplo, ahorita la pelea entre China y Estados Unidos con todo el tema arancelario, Canadá, que también ha estado por allí. ¿Cómo está eso desde el punto de vista satelital hoy en día? Ahorita mismo, ¿qué está pasando? Bueno, ahí tocó varios temas, ¿cierto? Entonces vamos a tratar de analizarlos uno a uno. Entonces, primero está el caso de Ucrania,
¿cierto? Entonces, ¿qué sucede desde el punto de vista de este negocio satelital? Entonces, la empresa en este momento, que la que más conocemos es Starlink, ¿cierto? A nivel mundial. Starlink, ¿qué es? Es una empresa que tiene el soporte de SpaceX, ¿cierto? Como lo hemos mencionado, que tiene ese gran apoyo para lanzarlos para los cohetes. Entonces, como este sector es altamente intensivo en capital, ahí tiene una ventaja. Entonces, Starlink, ¿qué sucede con Starlink? Starlink lo que hace es utilizar las órbitas LEO, las que son las órbitas Bajas. terrestres bajas, ¿cierto? Ok. Que ya dijimos que tenían entre 500 y más o menos 2.000 o 3.000 kilómetros de altitud sobre la Tierra. Esa órbita, como habíamos dicho, también tiene unas características técnicas y económicas. ¿Qué quiere decir características técnicas? Que al estar más cercano a la superficie terrestre, la latencia es menor. ¿Qué quiere decir la latencia? El tiempo que toma la comunicación en ir y volver, ¿cierto? Más o menos es inferior a 100 milisegundos. Entonces, ¿eso qué significa? Que hay una rapidez en la comunicación, ¿cierto? Pero al estar en una órbita más cercana a la Tierra, el satélite, como cuerpo artificial, tiene que girar mucho más rápido alrededor de la Tierra, ¿cierto? Entonces, ¿eso qué significa? Que necesita la constelación de satélites, lo que se denomina es al grupo de satélites, necesita tener mucho más satélites. ¿Por qué? Porque tenemos, digamos, supongamos que acá a la mano tenemos una pelota de tenis, ¿cierto? Y está muy cerquita a un punto de la Tierra. ¿Eso qué quiere decir? Que como, digamos, gira a una velocidad mayor, quiere decir rápido, pasa muy rápido de un punto físico de referencia y necesita que otro satélite cubra la comunicación en ese punto específico. ¿Sí? Entonces necesita mucho más satélites que cubran la comunicación. Ok. ¿Eso qué hace? Como en el fútbol, lo que llamarían los expertos la marca escalonada. Es decir, sale uno y tiene que entrar el otro, Entrar cubrir el el otro. espacio. Correcto, para cubrir esa comunicación que requiere ese punto geográfico específico de la Tierra. Esa es la característica de esa órbita LEO. Esa es la diferencia con las órbitas GEO. Las órbitas GEO son como el periodo de rotación de esos satélites, como está a 36.000 kilómetros de altura aproximadamente. La velocidad de esos satélites es aproximadamente la misma velocidad de rotación de la Tierra. Entonces pareciera que visualmente fuera un punto fijo que tuviéramos en el cielo como una estrella más, ¿cierto? Okay. Pero eso tiene además otras connotaciones, y es que la latencia es mucho mayor, puede ser aproximadamente entre 500 y 600 milisegundos, ¿cierto? Es mayor porque está físicamente a mayor distancia de la Tierra, pero tiene una ventaja, y es que un satélite puede cubrir 1/3 de la Tierra, ¿sí? Mientras que el LEO no. La huella de cobertura de un satélite LEO puede ser aproximadamente, por ejemplo, un satélite de otra empresa que se llama OneWeb, la huella de cobertura sobre la superficie terrestre puede ser más o menos del tamaño de Alaska, del estado de Estados Unidos, más o menos 1.700.000 kilómetros cuadrados aproximadamente. Es decir, comparamos esa área, ¿cierto? Esa superficie contra la que nos provee un satélite ubicado en una órbita GEO, que es aproximadamente 1/3 de la Tierra, pues nos da cuenta de la magnitud de la capacidad de cada uno de esos tipos de satélites. Un poco aterrizando eso a nosotros como usuarios y a la tía Zoraida, saludemos por favor a la tía Zoraida. Saludos a la me tía. preguntaría esto. Y es que yo me acuerdo que en Villavicencio, cuando no había cuando yo estaba adolescente no había sino perubólica. Y después llegó el servicio de DirecTV. ¿DirecTV es un satélite como el que está usted mencionando ahorita o era otra tecnología? La comparación entre lo que hacía DirecTV y lo que está haciendo Starlink, ¿qué es? ¿Cuál es? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en el tipo de servicio satelital que presta. Entonces, DirecTV, ¿qué es? Uno como usuario tiene un plato y ese plato recibe las señales de un satélite y ese es el servicio de radiodifusión por satélite, Ok. ¿cierto? Entonces, eso lo diferencia un poco del servicio del servicio como tal, digamos, a la antigua de satélite. ¿Qué es un satélite? Básicamente, un satélite recibe una señal de una estación terrena, ¿cierto? Y lo que hace es de una estación terrena y la amplifica para que esa señal llegue a otra estación terrena Ok. ubicada en otro punto de la Tierra.
Ok. Eso es un satélite, es un servicio de amplificación de Triangulación. una señal, ¿cierto? La recibe en un canal ascendente, la amplifica, hace unos procedimientos técnicos y por un canal descendente, esa misma señal va a otra estación terrena de otro punto de la Tierra. Entonces, ¿ese servicio cuál podría ser? Entonces, podría ser el servicio que Germán está ubicado en Villavicencio, en una zona rural de Villavicencio, tiene una antena, en este caso, para utilizar el operador más conocido de Starlink. Ahí se conecta con su computador, accede al servicio de Internet. Esa estación, esa antena de Starlink está, digamos, tiene un respaldo de una estación terrena de Starlink que tiene en Colombia. Ok. Y esa estación terrena es la que se comunica con el satélite ubicado en órbitas LEO de Starlink, Ok. O sea, la constelación, porque son varios, ¿no? por la constelación, claro. Ok. ¿Sí? Y entonces ahí accede a la página de cualquier empresa que quiera ubicar, donde tiene ubicado su servidor en cualquier otra parte del mundo. Ok. Esa es la diferencia entre los dos tipos de Y servicios. DirecTV, no me quedó claro DirecTV. ¿Cómo es? DirecTV es el servicio de radiodifusión por satélite, Ok. que básicamente es, entonces para volver, otro ejemplo, entonces estamos bien, hay un partido de fútbol en un punto de la Tierra, el operador de comunicaciones tiene una estación terrena, ¿cierto? Lleva esa o envía más bien la señal de ese evento deportivo a un satélite. En este caso, ese satélite lo más probable es que sea un satélite GEO, ubicado en la órbita GEO, a 36.000 kilómetros de altitud sobre la superficie de la Tierra, amplifica esa señal y la dirige, por ejemplo, en este caso, a una estación terrena ubicada en Colombia. Ok. Entonces, esa estación terrena ubicada en Colombia ya entrega la señal, puede ser a una empresa, por ejemplo, de comunicaciones, y ya nos llega el servicio a través, por ejemplo, de televisión por cable. Una pregunta de usuario, qué pena, pero. Y es, si yo tengo el servicio de cualquiera de estos operadores, y yo me acuerdo que llovía y ya podía estar viendo la final del mundial y se caía y no, pues, ya no podía ver más el partido, porque llovía mucho. ¿En cualquiera de los servicios va a pasar lo mismo? ¿O en cualquiera de los tipos de satélites de las órbitas donde estén ubicados? ¿O cambia algo en la prestación pensando en el usuario final? ¿Qué es lo que cambia? Lo que cambia es en qué banda del espectro, es decir, en qué segmento del espectro radioeléctrico se presta ese servicio. Ok. Entonces, normalmente estamos familiarizados con las bandas del espectro para servicios móviles, pero tenemos que tener en cuenta también que las bandas de las bandas radioeléctricas, del espectro radioeléctrico, se utilizan para muchos otros servicios, ¿cierto? ¿Qué otros servicios? Los servicios, por ejemplo, de radiodifusión sonora, ¿cierto? A través de emisoras comerciales o emisoras comunitarias, de radiodifusión de televisión, por ejemplo. Hay servicios también de aeronavegación, aeronáuticos, marítimos. Tenemos los servicios, en este caso, de telefonía móvil celular, ¿cierto? También tenemos servicios de radioastronomía, de radioaficionados. Y en este caso, los servicios satelitales. Entonces, en el espectro radioeléctrico, ¿cierto? En esas diferentes porciones, si uno lo divide, hay unas bandas tan específicas para los servicios satelitales. Ok. Y hay otras bandas específicas para los servicios móviles, que como decía hace un rato, son los que estamos más familiarizados. Entonces, por ejemplo, para los servicios móviles, en Colombia tenemos unas bandas de ese espectro, es decir, unas porciones del espectro radioeléctrico. Sí, una de esas como carreteras que hablábamos hablaba en sí. algún otro programa, exacto. Correcto. Como las vías, pues, Exactamente. los Entonces, carriles. esas bandas están atribuidas en el Cuadro Nacional de Atribución de Bandas de Frecuencia, que tiene a cargo su administración la ANI. Entonces dice, tanto para servicios satelitales, para servicios móviles, como para los otros demás servicios. Entonces, por ejemplo, para los servicios, digamos, móviles, que son los que estamos más familiarizados, ¿cuáles serían? Entonces tenemos, por ejemplo, bandas de 700 MHz, ¿cierto? Tenemos las bandas AWS de 1700 MHz, teníamos las bandas de 2500 MHz, las últimas que son las de 3500 MHz, y así consecutivamente. Y para este caso, los servicios satelitales también tienen otras bandas específicas para ese servicio. Entonces, ¿cuáles son, por ejemplo, esas bandas? ¿Cierto? Si tenemos, digamos, si nos imaginamos como una gran regla, ¿cierto? Lineal,
podemos hacer una división artificial de esas bandas. Lo que hemos hecho básicamente es dividir hasta 1 gigahercio, ¿cierto? Lo que denominamos bandas bajas, pero es básicamente una convención, bandas medias entre 1 y 6 gigahertz y bandas altas superiores a 6 gigahercios. En este caso, la tecnología de los servicios satelitales se utilizan también diferentes bandas, como decía. Entonces, por ejemplo, está la banda más utilizada a nivel mundial, que es la banda Ka, denominada así Ka, que son bandas de 28 GHz. Si la memoria va 26 o 28 GHz. Está la banda K, que es otra denominación, y esa otra denominación utiliza otra porción del espectro radioeléctrico. Está la banda Ka, la banda K y la banda KU. La banda KU utiliza otra porción del espectro radioeléctrico. ¿Qué quiere decir otra porción? Por ejemplo, la banda KU está, creo que, en los 18 megahercios, ¿sí? Si no estoy mal. Y hay otros tipos de bandas. La banda C utiliza otra porción del espectro, la banda S y la banda L. Esas letras son básicamente denominaciones que le han dado los diferentes organismos internacionales. En este caso, la IEEE, que es un organismo de Estados Unidos, le dio esa denominación, esos nombres a esas bandas. Pero entonces, ¿qué sucede para lo que nos decía Germán? Y es, ok, cada banda o cada porción del espectro tiene unas características físicas propias. Entonces, ¿qué quiere decir una banda alta? Que la frecuencia de la onda es muy corta. Entonces, esa frecuencia de la onda, ¿cierto? De la onda radioeléctrica, al ser muy corta, necesita tiene varias características. Tiene menor penetración en espacios cerrados, ¿cierto? Pero el ancho de esa banda es mucho mayor. Al ser más pequeñita, se puede meter por ahí más comunicaciones, ¿cierto? Y lo que se denomina las bandas bajas. Entonces, las bandas bajas, por sus propiedades físicas de propagación de la onda, tienen una mayor cobertura, pero una mayor capacidad. Mayor cobertura porque la frecuencia de la onda es mayor. Y eso es un punto importante para las comunicaciones satelitales, que era la pregunta de Germán. Entonces, hay bandas, por ejemplo, la banda KA es más susceptible a interferencias por lluvia, por las características físicas, que por ejemplo la banda C. ¿Sí? Y por eso, cuando veíamos hace muchos años las transmisiones por satélite, parecía que como si estuviera ya lloviendo en la imagen que nos llegaba. Claro. Obviamente, al pasar de los años, pues ya los temas tecnológicos hacen que ya uno casi no vea esa lluvia en las imágenes. Pero yo lo saqué de un tema que estaba buenísimo, que era el de Ucrania. El de Ucrania es un tema que no hemos terminado. Si no le da miedo. No hemos terminado de tocar. No, son temas de geopolítica mundial, pues que son interesantes analizarlos y encontrarle por qué suceden esas circunstancias. Entonces, volvamos al tema de Ucrania. Entonces, empezamos por Starlink. Starlink fue la primera empresa que dijo, vamos a enviar, que empezó a explorar la tecnología para órbitas LEO, ¿cierto? Las órbitas bajas. Y empezó a hacer su investigación con su capital de inversión y empezó a lanzar sus cohetes Falcon X, ¿cierto? Y sus satélites Starlink. Desde el punto de vista de negocio, ese hecho es muy importante. ¿Por qué? Porque le permite aprovechar lo que se llama las ventajas del primero que se mueve, cuando hablamos en temas de negocio. Cuando soy en un negocio o en una industria particular, cuando soy el primero que me meto en ese negocio, gozo de algunas ventajas, hablando del punto de vista de negocio. Eso tiene por ejemplo, ventaja de marca, de reconocimiento mundial, claro, ¿cierto? Entonces, Starlink fue la primera empresa que empezó a explorar el negocio de enviar satélites utilizando la órbita LEO, la órbita baja, ¿cierto? En este momento, Starlink tiene aproximadamente 7.000 satélites en órbita LEO. Es una cantidad impresionante. Y provee el servicio, en este caso, para Ucrania, que es lo que estamos hablando, ¿cierto? Entonces, vienen cuestiones geopolíticas de una nueva administración de Estados Unidos, ¿cierto? Donde dice el dueño de esa empresa, que hace parte de esa administración nueva en Estados Unidos, dice, yo ya no quiero proveerle el servicio, en este caso, en este conflicto, a una de las partes, que es Ucrania. Y ahí viene el otro punto y es, bueno, digamos, el servicio de Starlink
es utilizado por las fuerzas militares de Ucrania. ¿Sí? E incluso esas antenas llegaron a ser contrabandeadas por las fuerzas militares de Rusia. ¿Sí? Ok. Entonces, la decisión de negocio del dueño de la empresa dijo, yo no le voy a prestar más el servicio a las fuerzas militares de Ucrania. Y entonces, ¿cuál es el otro componente geopolítico? Y entonces ingresa la Unión Europea y dice, yo no puedo dejar que las fuerzas militares de Ucrania se queden sin comunicación satelital. ¿Por qué? Porque esa comunicación satelital no solamente la utilizan las tropas en tierra como tal, sino también la están utilizando los drones. Ok. Y ya hemos visto, quizás de los conflictos bélicos, desafortunadamente como humanidad que hemos visto, de los primeros que masivamente han utilizado los drones es en este conflicto bélico. Y los drones utilizan de apoyo esa tecnología. Entonces usted tiene dos elementos del punto de vista militar y está no solamente proveyéndole comunicación a sus tropas terrestres, sino también a un apoyo aéreo que son los drones. Y es que le cambia las reglas de juego a cualquier actor, digamos, del conflicto, porque si usted se queda sin esa herramienta, pues ya no puede pelear en igualdad de condiciones, Claro. prácticamente. Y entonces el otro elemento aquí que hablamos es de Europa, ¿cierto? Entra otra contraparte. Ok, esa contraparte no está, digamos, no es un actor directo del conflicto, pero sí tiene que ver en ese conflicto. Entonces, dice usted, ok, ¿qué empresas satelitales en Europa? ¿Qué empresas satelitales primero son europeas y serían posibles sustitutos de esa tecnología Starlink? Entonces usted dice, bueno, en Europa hay una empresa europea que es francesa que se llama Eutelsat. Eutelsat también tiene satélites en órbita geo y también tiene satélites en órbita leo. Hace poco Eutelsat compró una empresa que era inglesa, pero tenía un capital que era la India, que es OneWeb. Ok. Entonces ahora llama Eutelsat OneWeb. Entonces Eutelsat OneWeb tiene satélites en geo, puede tener aproximadamente más de 30 satélites en órbita geo, pero ahora también tiene satélites en órbita leo, ¿cierto? Entonces usted dice, bueno, Europa podría decirle a esa empresa Eutelsat OneWeb que preste el servicio en Ucrania. Pero la sustitución no es tan fácil. ¿Sí? Estos servicios quizás desde el punto de vista del usuario no es un conectar y desconectar, un plug and play. Y es que yo como usuario desconecto un servicio y conecto el otro. No, porque hay un elemento importante y es el que hemos mencionado, y es que la comunicación satelital necesita un soporte en tierra, que son las estaciones terrenas. Ok. Las estaciones terrenas, ¿para qué sirven? Básicamente para controlar el satélite, ¿cierto? Para monitorear la órbita del satélite. Los satélites, por diferentes factores naturales principalmente, se pueden salir de su órbita. Los satélites están sujetos a los vientos, a la radiación solar, a la fuerza de gravitación que ejerce la Tierra, pero también la Luna. ¿Sí? Por esos elementos propia naturaleza, los satélites se pueden salir de su órbita. Entonces, la estación terrena son centros de comando, de telecomando. Es un control remoto. Es un control remoto a distancia del satélite. Entonces, eso es un elemento muy importante. Y las empresas satelitales no solamente necesitan tener la capacidad tecnológica y de inversión para los satélites, sino también necesitan el respaldo de las estaciones terrenas. Entonces, y las empresas tienen estaciones terrenas. En Colombia tenemos estaciones terrenas, hablando de Sudamérica, hay en Argentina, Brasil, Chile, Perú, México. Las diferentes empresas multinacionales tienen estaciones terrenas para los diferentes satélites prestar el servicio. Entonces, volviendo al caso de Ucrania, necesita, en este caso, Eutelsat OneWeb necesita tener un alto respaldo de estaciones terrenas en Ucrania. Y esa sustitución, hablando en términos de negocio y económicos, no es tan fácil. ¿Sí? No es tan fácil tenerla, no solamente por el capital de inversión que se requiere, sino porque en este momento la capacidad de Starlink que provee es 22 veces superior a la de OneWeb en Ucrania. Entonces ya con el tiempo, Starlink ha desarrollado y potenciado lo que se denomina en términos de negocio las ventajas del primero, las First Mover Advantage, y que goza ya en este momento, y hacer esa sustitución no es tan fácil. Entonces, para el caso de Ucrania, digamos, en este conflicto, si Europa quisiera apoyar, digamos, o sustituir, en este caso Starlink, no sería tan fácil, al menos en un corto plazo. Ya, oye, y
Ahorita que usted estaba hablando, digamos, de las diferentes bandas, los diferentes servicios y cómo, digamos, puede haber una complementariedad entre lo que viene siendo lo satelital y lo móvil, que es lo que conocemos y lo que más nos duele, diría yo, como usuarios. ¿Cómo funciona ese matrimonio? O sea, ¿cómo, digamos, se están planeando las inversiones en ese sentido, teniendo en cuenta que son actores que confluyen en el mismo mercado y que eventualmente terminan prestando un servicio, si no igual, sí por lo menos similar? Bueno, aquí ese tema también es muy interesante y también tiene muchas complejidades económicas y también técnicas. Entonces, venimos hablando del servicio satelital provisto por unas empresas, ¿cierto? Starlink, OneWeb. Hay otra que se llama, no la hemos mencionado, Amazon Kuiper, ¿cierto? Que está por lanzar, que es de la empresa Amazon, Claro. ¿cierto? Amazon Kuiper también quiere prestar el servicio en órbita LEO y tiene proyectado tener en el espacio 3.600 satélites en órbita LEO. Mientras Starlink, entre 5 y 10 años, tiene planeado tener su constelación con 30.000 satélites. 30.000. No, Cada, Locura. eso es una locura. Aproximadamente el costo de un satélite en órbita LEO es de $1 millón. Wow. Entonces, en este momento, es decir, claro, con economías de escala y a medida que evoluciona la tecnología, pues el costo es menor. Pero haciendo a un lado esos factores, estamos hablando de $30.000 millones. Solamente en el costo de los 30.000 satélites de Starlink, ¿cierto? El costo unitario de un satélite en órbita geo es de $100 millones. Entonces, Wow. estamos hablando de cifras de inversión muy altas. Ahora bien, estamos hablando de Amazon Kuiper, que es otra empresa que quiere tener también su constelación de satélites en órbita LEO. Y Nicolás nos introduce otra pregunta muy interesante y es, bueno, ¿y qué pasa ahí con el tema móvil? Entonces, uno podría preguntar, bueno, empezamos con que Germán y Nicolás quieren montar su empresa de Sí. satélite, ¿cierto? ¿Le quieren competir a los operadores móviles? sí, por supuesto. ¿Cómo sería esa competencia con los operadores móviles? Y aquí entonces el otro punto interesante que ya se está desarrollando a nivel mundial, y esperemos que Colombia en un par de años no seamos la excepción, también estemos montados en eso, es lo que se llama la comunicación entre un satélite y un dispositivo móvil. Ok. Lo que se llama en inglés un D2C, es decir, un Direct to Cell Phone o un directo a un celular. Hay varias denominaciones, pero eso es la que más comúnmente utilizamos, un D2C o D2C. ¿Eso qué es básicamente? Que un equipo celular, por ejemplo en este caso el de Germán, ¿cierto? Se pueda comunicar en zonas alejadas o apartadas con un satélite directamente, a través de la estación terrena del satélite y ahí la comunicación llega al satélite. Es decir, no pasa por las redes de un operador móvil. Y un punto importante, y es que la idea es que el equipo de Germán no sea sujeto a modificaciones. Es decir, sujeto a modificaciones es que los chips internos del celular no sufran ninguna comunicación. Porque ¿Qué tal el como está? satelital que uno recordaba siempre era El del traqueto. el del el del traquete gigantesco. Que dónde está y cómo va la carga. Se necesitaría Exactamente, modificar lo que tienen estos aparatos. tal cual, sin necesidad de que se modifique el aparato. Pero ahí están echando el cuento y de hecho uno ve noticias y cosas que sale el celular con la T de Tesla y que es el que va a sacar Elon Musk y que pues sería con esa tecnología que usted dice de D2C o D2D y es que sería un celular que a usted le sirve literalmente en cualquier parte del mundo y usted ya no se preocupa por temas de roaming, que si la SIM, que la cosa, o sea, simplemente usted tiene su celular y sabe que va a tener señal donde quiera. Claro, pero ¿qué es lo que sucede con eso? Digamos que es lo que sucede con eso. En este momento tenemos digamos, para nuestro ejemplo, el celular de Germán. El celular, la idea de esa tecnología D2C, ¿cierto? Es que primero, como lo decía, el celular no sufra ninguna modificación interna, quedan los mismos chipsets de comunicación que se utilicen. Pero ¿qué sucede? En este momento, la comunicación de ese celular está en unas bandas específicas, ¿cierto? Que decíamos del espectro radioeléctrico, asignadas para el servicio móvil, ¿cierto? Atribuidas, más bien, para No el servicio satelital. móvil. No son bandas satelitales. Habla otro Entonces, idioma, pues, esa vaina. Más o menos. Entonces tenemos que los operadores móviles utilizan unas bandas del espectro radioeléctrico, mientras los operadores satelitales utilizan otras bandas del espectro radioeléctrico.
¿Eso qué quiere decir? Que si bien en este momento ya en el mundo están haciendo pruebas, pues hay un tema técnico. Pero eso no se de soluciona eso. como antes cuando los diferentes operadores tenían diferentes bandas y uno iba a San Andresito y, venga, levánteme las bandas y que eso después entró la regulación y quitó eso. No, porque es que las bandas, si bien, ¿qué sucede con ese ejemplo de Germán? Las bandas, se quitó es lo que se llama el bloqueo de las bandas, Sí. ¿cierto? Pero eran las mismas, al final de cuentas, era el mismo servicio IMT, es decir, el mismo servicio de telecomunicaciones móviles internacionales. Esto ya es otro servicio, Ok, porque tenemos un servicio que es móvil y aquí lo estamos, digamos, uniendo con un servicio satelital que utiliza otras bandas diferentes. ¿Sí? Ok. Entonces ahí viene una característica importante. Entonces aquí hay varios elementos. Uno está el de los dispositivos y hay unos desafíos desde el punto de vista técnico, ¿cierto? Porque el móvil utiliza unas bandas y el satelital otras. Pero no solamente en Colombia sucede eso, sino entre los diferentes países. ¿Por qué? Porque los diferentes países pueden utilizar unas bandas móviles diferentes al de Colombia y unas bandas satelitales diferentes. Si bien normalmente son las mismas, ¿qué quiere decir? Si en Colombia tenemos uso de bandas K, a la que le denominamos banda KU, en otros países los operadores satelitales también utilizan esas bandas con denominación K o KU, ¿cierto? Y los móviles puede que también, como pueden que no, ¿cierto? Por ejemplo, en Europa se utiliza la banda de 900 MHz para comunicaciones móviles. En Colombia esa banda de 900 MHz no la utilizamos para telecomunicaciones móviles. Entonces, ahí viene un desafío para los fabricantes porque tienen que adaptar el chipset, ¿cierto? Que es el que permite la comunicación de ese celular de Germán con la estación de telefonía móvil. Pero tiene que estar adecuado. Ya vienen adecuados, pero hay otro desafío adicional, porque no solamente la banda que se utiliza el espectro móvil en Colombia, en los demás países, sino además las bandas satelitales. Entonces ahí vienen unas complejidades técnicas. En este momento, a nivel mundial, esa estandarización técnica que la realiza un instituto que se llama el TGPP, está revisando y lo está haciendo. ¿Qué quiere decir que lo está revisando? Se espera que en el 2029 el TGPP ya lance las especificaciones técnicas para que esas complejidades técnicas se puedan solucionar. ¿Hasta el 2029? Pero que el TGPP lance esas especificaciones técnicas. ¿Pero es para que en un solo teléfono yo pueda utilizar las bandas satelitales y las móviles? ¿O No, el equipo se va a comunicar con las bandas satelitales. solo Perdón, las bandas móviles. Y ese lo que hace es la comunicación después con las bandas satelitales. o sea, va por espectro, sube, baja. Y vuelve la comunicación. Entonces, claro, es muy interesante. ¿Por qué? Porque usted puede estar ubicado, vamos a poner un ejemplo cualquiera, en Cumarío. Creo que Cumarío es el municipio con mayor extensión geográfica en Colombia. Entonces, usted puede estar en una zona, en Cumarío, Bichada, ¿cierto? Que no tenga ninguna estación base de telefonía móvil celular. Pero el equipo móvil, ¿cierto? Puede tener la capacidad ya de comunicarse con el operador satelital, o sea, directo al satélite? directo al satélite. Entonces, ¿ahí qué sucede? Claro, ahí ya no entra en juego, digamos, ya tenemos esa ventaja de esa comunicación, pero ya no estamos haciendo uso del operador de telefonía móvil tradicional. O sea, lo que usted está diciendo es que seguramente las condiciones de las reglas actuales de cómo funciona el mercado de telcos podrían cambiar sustancialmente con eso. A corto o mediano plazo es muy difícil porque digamos, la comunicación, todavía hay desafíos técnicos. Ok. Por ejemplo, la comunicación en un interior la vamos a hacer es a través de las bandas y de las bandas celulares. Muy difícilmente la vamos a hacer en zonas densamente pobladas, grandes ciudades, medianas ciudades. Esa comunicación va a ser móvil, ¿sí? Ok. Entonces no va a haber una sustitución de esa comunicación satelital, digamos, satelital móvil, no va a haber una sustitución completa por la móvil. En grandes zonas, centros urbanos de alta densidad, la comunicación va a seguir siendo netamente móvil. ¿Sí? Va a ser, No se puede chicanear con el celular Tesla. No, Porque pues ¿para qué? se podría chicanear, pero si Nicolás se demora la comunicación un poquito. se restringe a zonas urbanas, pues no le va a servir para nada. Además, también hay desafíos técnicos porque Hay un la señal, diferencial. digamos, la señal en interiores, pues básicamente va a ser móvil, no va a ser satelital,
¿cierto? Hay unos desafíos, digamos, desde el punto de vista técnico. O sea, eso le sirve a los aventureros que andan por allá en la selva, la vaina. Sí, pero también personas que habiten en zonas rurales o que tengan empresas, porque también podemos pensar en negocios que estén ubicados en zonas rurales que necesiten la comunicación, ya no con el gran aparato grande que decía Germán, ¿cierto? Sino con un dispositivo más pequeño. Pero quizás ya van a ser casos de uso más limitados, que no en zonas, vuelvo y le digo, zonas urbanas densamente pobladas. Ya hay pruebas en este momento a nivel mundial. ¿Qué quiere decir con pruebas? Ya han hecho acuerdos los operadores satelitales, hay muchas empresas, una de ellas es Starlink, hay otras que es AST Mobile de Estados Unidos, Space Mobile, hay empresas chinas que también ya están haciendo pruebas en zonas específicas, Skylo es otra empresa, Lynx es otra empresa, son operadores satelitales que ya están haciendo acuerdos con los operadores móviles para hacer esas pruebas. Ese es el punto al que yo quería llegar porque son competidores en principio, ¿no? Porque en últimas, pues el servicio es de comunicaciones, ¿cierto? Pero están utilizando bandas y tecnologías diferentes, bandas de espectro distintas, tecnologías distintas. Entonces uno podría decir que compiten. Sin embargo, lo que uno se da cuenta es que varios de estos operadores móviles han hecho inversiones en empresas de tecnología satelital que también prestan ese servicio. Entonces la pregunta es, usted que conoce un poco del sector y la cuestión, ¿cómo se están haciendo esas inversiones y por qué? O sea, ¿yo por qué le estoy metiendo plata a algo que en realidad, en principio, digamos, al usuario no le genera ningún beneficio, por así decirlo? Aquí hay elementos importantes y es el siguiente, Nicolás. Por ejemplo, está el caso de AST Space Mobile. ¿Quiénes son los inversionistas de AST Space Mobile? Hay una empresa torrera que es American Tower. Ok, ¿Sí? conocido. Hay otro operador canadiense, Bell Canada. Y detrás de esa están AT&T, Verizon y Vodafone. Vodafone del Reino Unido, gran parte de Europa, tiene operaciones en África. Verizon en Estados Unidos, AT&T en Estados Unidos. Entonces, usted ahí ya se está dando cuenta de quiénes le están metiendo la inversión y el dinero a ese negocio y hacia dónde van. Hay desafíos tecnológicos, pero seguramente eso con el tiempo se van a superar. Pero fijémonos entonces hacia dónde va la tecnología. Entonces, por una parte usted dice, efectivamente, los operadores móviles también le están metiendo inversiones en esas empresas satelitales. ¿Sí? Ahora, desde el punto de vista del usuario. Hay una encuesta que hizo hace poco una empresa de consultoría internacional que se llama Analysis Mation. Hizo una encuesta a usuarios, ya hablando de usuarios otra vez, dijo, digamos, preguntó a los usuarios si estarían dispuestos o no a suscribirse a un operador móvil que tuviera ese servicio satelital, por ejemplo. El 30% respondió que sí. Es casi la tercera parte. Los del billete. Claro. Entonces, usted dice, bueno, ya tengo una masa de 30% de usuarios que estarían dispuestos a tener ese servicio satelital y estarían dispuestos a pagar por ese servicio satelital. ¿Cierto? Y hay un elemento aquí importante, interesante desde el punto de vista de negocio, y es, por ejemplo, AT&T ya lo que está haciendo en Estados Unidos. AT&T en Estados Unidos dijo, ya sacó planes. ¿Cierto? En este momento, un punto importante, en este momento los planes, básicamente, los servicios son de envío y recepción de mensajes de texto de emergencia. Ya hay llamadas de prueba de video. Ya Vodafone hizo ya llamadas ahora en enero, en el mes de enero, hizo pruebas de video con AST Space Mobile. Le hicieron pruebas de video. Pero en este momento los servicios son limitados. ¿Cierto? Uno espera que en el futuro ya tengamos servicios de transmisión de datos y de video, pues como si estuviéramos navegando en ese momento en 5G, por ejemplo. Okay. Pero los servicios son limitados. Entonces, por ejemplo, ¿qué está haciendo AT&T? Está sacando, perdón, no es AT&T, T-Mobile. ¿Qué hizo T-Mobile? Ya tiene planes para los usuarios que se suscribieran a las pruebas. Entonces les dijo, a los que se suscriban a las pruebas, yo se los dejo gratis. A los que no se suscriban, les cobro $10 a partir de julio. Okay. O sea, ya están, entonces aquí ya estamos teniendo, pasando, sí, y no solamente de pruebas, sino a planes comerciales. Y además un beneficio adicional. Le dijo, este también plan va a estar disponible para los usuarios de mi competencia. Entonces fijémonos que de ahí hay cancha para traer mercado. Claro, para traerse a la competencia, a atracción de usuarios de la competencia. Entonces aquí ya el panorama se nos está ampliando, porque tenemos operadores móviles que están invirtiendo en empresas satelitales y ya lo están empezando a utilizar como un mecanismo de competencia.
Entonces, que esperemos que Sí. eso en Colombia, con la superación de los desafíos tecnológicos, pues lo podamos tener en corto plazo. Oiga, qué buena, en qué corto buena tiempo. charla. A mí solo me queda una duda. Ya digamos para ir cerrando y es, ¿qué pasa cuando esos satélites empiecen a dejar de funcionar y nos empiezan a caer todos en la cabeza y qué hacemos con toda esa basura? ¿Eso se ha pensado? Sí, hay dos, digamos, organismos a nivel internacional. Hay una agencia de la ONU que ya está, digamos, está empezando a revisar esa problemática de basuras y desechos espaciales, ¿cierto? Ok. La UNSOC. Y hay una agencia intergubernamental para los desechos espaciales. En este momento se estima que hay 4.000 satélites muertos 4.000. que están orbitando ahí ya, digamos, a la de Dios. Ya no prestan ningún servicio, pero Ya ahí no, siguen. porque ya la vida útil cesó, ¿cierto? Dependiendo, otro también un aspecto técnico, dependiendo de la órbita donde esté el satélite, la vida útil es diferente. Entonces, por ejemplo, en los satélites ubicados en órbita geo, la vida útil es Más de largo. aproximadamente 20 años. Exacto. Un satélite en órbita MEO, que son básicamente los satélites, que es un elemento importante para el GPS. Los satélites que nos proveen el servicio de GPS están en órbitas MEO. Ok. El sistema GPS, que es el de Estados Unidos, el sistema Galileo, que es el de Europa, por ejemplo. Esos se duplican en órbita MEO y la vida útil es entre 5 y 7 años. Y los que están en órbita LEO, la vida útil es menor, de 5 años, hasta este Yo momento. pensé que era más. Entonces, claro, ahí tenemos una gran cantidad de satélites que, como decía, aproximadamente son 4.000 ya muertos. Entonces, ese es un punto importante y aquí, ¿qué es lo que se está haciendo desde el punto de vista de las empresas y que Pero en 5 años van a ser 7.000 con los 4.000. Exactamente. Entonces, ¿cuál es el punto ahí importante? Es que ya se está haciendo la tecnología para dos elementos principales. Uno, lo que se llama la recuperación de esos satélites muertos. El recovery en inglés de esos satélites que están muertos. Porque eso tiene connotaciones también que son importantes de mencionar. No solamente es contaminación espacial, sino también eso dificulta las actividades de los astrónomos y de los radiofísicos para las investigaciones, porque eso refleja la luz que puede, y ya hay estudios donde la NASA tiene ya estudios donde dice que gran parte de las imágenes que ya han recibido están afectadas por esa iluminación de los satélites. Entonces, un elemento es que ya se están haciendo los programas especiales para la recuperación de esos satélites, por ejemplo. Y otro, desde el punto de vista también ambiental, es lo que se llaman quizás fue lo que vimos hace poco, con el cohete que recuperaron, ¿cierto? O sea, la recuperación para que los desechos, digamos, sean mucho menores. Vale. Muchísimas gracias. Muy interesante el tema, ¿no, Nico? A ver, sí, porque la verdad uno no, pues queda uno como con más interrogantes, porque es que es una vaina súper densa y que tiene como muchísimas aristas, pero bueno, hicimos un recorrido, un paneo, si se quiere, de toda la temática, entonces muchísimas gracias, Alberto, por habernos No, acompañado. mucho gusto y a ustedes. Gracias de verdad. Gracias, Germán, Nicolás, por la invitación y a Álvaro detrás de cámaras. Gracias al director. Gracias, director.